Hola, compañeras y compañeros de La Quimera. Yo soy Víctor Guimarães, soy crítico de cine y programador en Brasil y les quería presentar brevemente la película de Adriano Queiroz que van a ver enseguida, Era una vez Brasilia. No voy a hacer una presentación crítica formal de la película porque creo que, bueno, ustedes ahí van a experimentarla de una manera distinta, cada una de ustedes, cada uno de ustedes. Lo que creo que puedo aportar como presentación es contarles un poco sobre el contexto de aparecimiento de esa película y sobre la importancia del realizador Adriano Queiroz aquí en Brasil. Bueno, para mí, Adderley, desde su primer largo, él tiene cortos anteriores que son muy interesantes y hay por lo menos un gran corto que es Dias de Greve. Pero a partir de su primer largometraje, A Cidade é uma Só, Adderley se volvió una persona muy importante en el campo del cine independiente, el cine joven brasileño, que suele estar en los festivales como Tiradentes o como Brasilia en los últimos años, eh, y cumplió un papel, un rol para mí muy importante, que es de ser una especie de cineasta sobre el cual no se podrían formar eh, conclusiones o predicciones sobre qué iba a hacer en su próxima película, ¿no? Y muchas veces fue polémico en ese sentido, ¿no? A Cidade é uma Só fue una película, quizás un marco en el cine brasileño de principios de la década pasada, en ser una película que retomaba un gesto que era muy común en los años 60, 70, pero que después quedó bastante fuera de moda, que es hacer una película para pensar el país, pensar la nación de una manera grandilocuente, no con el coraje de pensar, de proponer una forma de pensamiento sobre la nación, ¿no? Y A Cidade é uma Só ciertamente fue una película muy influyente para los años siguientes en el cine brasileño, que se volvió cada vez más un cine explícitamente político y un cine que empezó a pensar el país como se hacía en los años 60, 70, pero de una manera obviamente muy distinta al cine moderno brasileño de esa época. Entonces, para mí, Adilei empezó a ser una persona muy influyente a partir de A Cidade é uma Só. Con Branco Sai Preto Fica, que es quizás su película más importante, más famosa, importante en el sentido de que quedó para la historia del cine brasileño y fue la película de él más conocida afuera. Se volvió un nombre, una especie de esa película dio, como diría, fue una especie de película que catalizó una energía importante en aquel momento y que, según algunas lecturas, tenía un potencial catártico, en el sentido de que Brasil venía desde junio de 2013 en un momento de insurrección política muy importante, y Branco Sai Preto Fica era una película que tenía esa impronta insurreccional muy fuerte, ¿no? Y era una película que, según muchas lecturas, era una película hacia adelante, una película que producía una suerte de energía política insurreccional, ¿no? Y fue muy celebrada por eso, aunque yo tenga, para mí el final de la película, por ejemplo, la pone en un lugar más pesimista y menos celebratorio de lo que se solió decir sobre Branco Sai Preto Fica en el 2014 cuando se estrenó, pero creo que mucho de la celebración que la película encontró en Brasil y afuera tenía que ver con eso, ¿no? Con una especie de energía insurreccional que la película provocaba. En el caso de por eso se generó una idea de que, o una expectativa de que Adderley fuera un cineasta que nos iba a interpretar el país y darnos fuerza para seguir adelante y ofrecer
a los espectadores y a las espectadoras de aquel momento películas que contuvieran, que no sé si esa palabra está correcta, películas que contengan una energía insurreccional, que nos haga, que nos hiciera salir de la sala de cine con ganas de partir vidrios y de irse a la calle, ¿no? A hacer protestas y cosas así. Entonces se esperó mucho esa energía de la próxima película de Alderley. Y cuando Era una vez Brasilia, que es la película que van a ver, se estrenó en el Festival de Brasilia de aquel año. Se había estrenado afuera, pero la primera vez que se mostró en Brasil fue en 2017, en septiembre, si no estoy equivocado, en el Festival de Brasilia. Y la película fue recibida con una tibieza impresionante, ¿no? Mucha gente no sabía qué decir. Era una película que seguramente no era celebratoria, no era una película que tenía una energía insurreccional evidente, no era una película que diera a los espectadores que en aquel momento, ¿no? Festival de Brasilia siempre fue un festival muy político, en el sentido de que las películas que estaban en la pantalla de muchas maneras eran películas contaminadas por el momento político que vivía el país. Y en ese momento de 2017 veníamos del golpe de Estado, del 2016, del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, y había una especie de clima que para mí era muy incómodo, de que estábamos adentro del cine protestando contra el golpe y afuera estábamos simplemente aceptando ese golpe, ¿no? Había una inercia fundamental en la sociedad brasileña que de alguna manera aceptó pasivamente ese golpe, que después continuaría en la elección de Bolsonaro, que de alguna manera es el resultado favorable del golpe para las fuerzas conservadoras de Brasil. Y bueno, la gente que no estaba de acuerdo con eso tampoco tenía fuerzas para tener un levante contra eso, ¿no? Y la sensación que se tenía en Brasil en aquel momento era que las películas que estaban en la pantalla tenían slogans, palabras de orden, y producían una especie de confort intelectual para los espectadores y las espectadoras de aquel momento. O sea, en la pantalla, en la sala de cine, éramos todos muy insurreccionales, ¿no? Protestábamos adentro del cine. Salíamos de la sala de cine y el Brasil estaba yéndose al abismo y la inercia era lo que reinaba, ¿no? Entonces se pedía de las películas que produjeran esa energía insurreccional, y más a Alderley, porque había hecho Branco Sai Preto Fica, que había sido esa película, según muchos, que produjo esa especie de energía. Cuando viene Era una vez Brasilia, es una película nocturna, una película de movimientos en falso, una película de tiempos extraños que trabaja sobre un tiempo que no es lineal y que no tiene un futuro adelante muy seguro que va a ser una insurrección. Entonces era una película que era en algún sentido que quebraba las expectativas de los espectadores de Brasilia, y por eso la tibieza con la que fue recibida. Alderley, incluso en la charla que van a ver después de la película, en donde charlamos, él me cuenta que un espectador llegó a él y dice: usted me traicionó. Era como si la gente lo cobrara, que hiciera una especie de Branco Sai Preto Fica 2, ¿no? Una especie de seguimiento en la misma línea. Y para mí un gran realizador es aquel que hace lo que no se espera de él, ¿no? De alguna manera, el que autónomamente cambia las expectativas frente a su propio cine. Y Era una vez Brasilia fue eso, ¿no? Nos dio la cara de la inercia, la cara de la derrota política, internalizó de alguna manera la crisis
que vivíamos en el país en aquel momento, y no fue una película que se volvió una especie de insurrección que en aquel momento le daría a los espectadores el confort intelectual de saber que estaban ganando en el cine, aunque estaban perdiendo afuera, ¿no? Entonces, esa película me hace acordar mucho a películas de la segunda mitad de los años 60 en Brasil, películas que también han internalizado la crisis de la derrota política del golpe militar de aquel momento y que han internalizado esa crisis en la forma de la película, ¿no? No es simplemente en el relato, sino internalizar la crisis de una manera que pensara esa derrota formalmente. Y para mí, Era una vez Brasilia es una película que se relaciona con la historia de esa manera, ¿no? No una película que piensa la historia a través de sus construcciones formales, que no voy a desarrollar porque espero que vean la película y puedan pensar sobre eso. Y también hay la charla con Adelaide, en donde trabajo más sobre las dimensiones formales de la película. Pero les quería contar un poco de ese contexto, porque para mí es muy interesante el modo como fue recepcionada la película, y hasta hoy es una película que no es muy pensada en Brasil. Fue una película que tuvo mucho menos fortuna crítica que Branco Sai Preto Fica, que fue recibida de una manera muy celebratoria, y Era una vez Brasilia aún es una especie de espejo roto en donde la crítica bien intencionada, la crítica progresista en Brasil, o los espectadores progresistas, no quieren verse, o sea, no quieren mirarse como derrotados que están todavía atónitos con la crisis que se instaló en el país. Y una especie es una película muy inquieta, una película que no proporciona soluciones, sino que está bien ahí intentando involucrarse en esa crisis y no salir de ahí con una respuesta, ¿no? Bueno, las películas de los años 60 que me hace recordar, puede que ustedes conozcan, pueden que no, pero Un Desafío, por ejemplo, de Paulo César Saraceni, o Terra en Trance, de Robert Rocha, que son películas que han pensado ese momento de derrota política en el post-64 en Brasil, y que han involucrado la crisis y producido relatos y formas no teleológicas, no esperanzosas, no de una manera que proporcionara soluciones políticas, y que fueron recibidas en su momento igualmente a Era una vez Brasilia como películas en que en la propia izquierda se la recibió con mucha inquietud y con mucha... no fueron celebradas en su momento, ¿no? Fueron películas bastante incómodas para el mismo campo progresista, ¿no? Y creo que Era una vez Brasilia, la recepción de Era una vez Brasilia también me hace recordar mucho los relatos de las recepciones a O Desafío y a Terra en Trance, y podríamos elencar otras películas aquí, pero esas dos fueron bastante significativas, de películas que fueron recibidas por el campo progresista como bastante incómodas. Y bueno, seguimos pensando, de alguna manera, seguimos habitando el mundo de Era una vez Brasilia. En ese sentido fue una película bastante profética, porque aún era 2017, no sabíamos que en unos años estaríamos, bueno, en medio de una pandemia infernal que no termina nunca, con un gobierno que ha destruido el cine brasileño, que intenta destruir el cine brasileño todo el tiempo, y que intenta reducir el país a cenizas, y que sigue ahí, sigue gobernando. Las fuerzas de oposición no pueden, parece que todavía no han encontrado una salida, y estamos habitando ese abismo. Y ese abismo ya estaba en Era una vez Brasilia, aunque en aquel momento fuera muy... pareciera para mucha gente un abismo al cual no se quería mirar.
Bueno, eso es eso. Gracias y espero que les guste la película y que vean la charla después. Gracias.